Imagínate, era una noche de otoño, de esas en las que el aire fresco parece susurrar secretos y las hojas secas bailan sobre el suelo. Juan y su amigo Miguel estaban en casa, viendo una película en la sala. El lugar parecía tranquilo, como siempre. Una casa antigua, con madera crujiente de vez en cuando, y las paredes cubiertas por cuadros que parecían contar historias del pasado. El viento soplaba por fuera, y, por alguna razón, el silencio dentro de la casa se volvía más denso. Incluso los relojes en la pared sonaban más fuertes de lo normal, como si estuvieran marcando el tiempo con prisa. Los dos amigos se miraron, una sonrisa nerviosa en sus rostros, como si ambos hubieran notado que algo estaba diferente esa noche. ¿Has oído eso?, preguntó Miguel, sin quitar la vista de la pantalla. Juan dudó un momento, intentando concentrarse en la película, pero algo en el fondo de la casa le inquietaba. El silencio estaba raro, como si el aire a su alrededor estuviera más pesado de lo habitual. Creo que sí, respondió él, tratando de ignorar la sensación. Debe ser el viento. Pero el sonido no desaparecía. Al contrario, parecía aumentar. Un susurro, proveniente del piso de abajo, como si alguien estuviera caminando, pero no podía ser. Nadie estaba allí. El sótano, ese lugar oscuro y olvidado, siempre había tenido una sensación extraña. Nunca habían bajado allí. Después de todo, ¿quién bajaría a un lugar tan oscuro y lleno de telarañas? Juan se levantó lentamente, mirando a Miguel. El sonido persistía, ahora más claro, como si pasos titubeantes resonaran sobre el piso de madera. «¿Vamos a ver qué es?», sugirió Juan, intentando sonar tranquilo. Miguel lo miró con una sonrisa tensa. «No sé, Juan, siempre nos han enseñado a no meternos en esas cosas, y el sótano tiene fama de ser, bueno, raro. Pero la curiosidad era más fuerte. ¿Qué más podría ser?». Se levantaron, caminando lentamente hacia la escalera. La luz de la lámpara de techo los iluminaba débilmente, como si el propio lugar dudara en permitirles avanzar. El ruido, ahora más audible, venía del sótano, como si algo se estuviera moviendo entre las sombras. Ambos se detuvieron en la puerta que daba acceso a la escalera que descendía al subterráneo. La madera crujía bajo sus pies y la tensión crecía. «Creo que deberíamos volver, ¿no?», dijo Miguel, con la voz temblorosa. Pero ya era tarde. Con un suspiro, Juan descendió primero, seguido de Miguel, aunque sin creer mucho en lo que estaban haciendo. Cada peldaño de la escalera parecía más largo que el anterior, y la oscuridad debajo parecía tragarse la luz de la lámpara. Cuando llegaron al último peldaño, el sonido cesó. Era extraño, muy extraño. El sótano estaba vacío. Ningún signo de movimiento, ningún sonido. Solo el olor a polvo y un silencio absoluto que los rodeaba. Pero algo no estaba bien. El aire parecía más denso allí abajo, más pesado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Juan miró alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica. La pared a su izquierda estaba cubierta por una alfombra vieja, y el suelo estaba lleno de cajas viejas y muebles rotos. No había nada especial, pero el lugar se sentía frío, más frío de lo que debería estar. Fue entonces cuando Miguel agarró el brazo de Juan, con los ojos muy abiertos. «Juan, mira», apuntó a la pared, donde una pequeña puerta, casi escondida detrás de una estantería vieja, estaba ligeramente abierta. No había forma de que la puerta se hubiera abierto sola, y no recordaban haber visto eso antes. «¿Estás seguro de que ya estuviste aquí?», preguntó Miguel, con la voz baja, casi como un susurro. Juan negó con la cabeza. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Dio un paso hacia la puerta, y el aire parecía aún más pesado a medida que se acercaban. Cuando tocó la manija, un frío intenso recorrió su espalda. La puerta se abrió con un chirrido largo y aterrador, revelando una sala oscura, casi completamente vacía, salvo por una silla vieja en el centro y una mesa de madera con objetos que parecían fuera de lugar. Lo que más les hizo dudar fue el silencio absoluto que ahora llenaba el ambiente. Ya no escuchaban los sonidos de las casas alrededor, ni sentían el viento afuera. Era como si el mundo entero hubiera detenido su curso. De repente, un sonido muy bajo,
como si alguien estuviera susurrando, comenzó a surgir de las sombras. Pero no era una voz humana. Era algo más, algo que parecía haber estado reprimido durante mucho tiempo. Juan sintió su corazón acelerarse. Miró a Miguel, pero antes de que pudiera decir algo, la silla en el centro de la sala comenzó a moverse sola. Lentamente, como si alguien estuviera sentado en ella, aunque no había nadie. El miedo se apoderó de los dos. Dieron un paso atrás, pero algo parecía arrastrarlos hacia la sala. El sonido susurrante se hizo más fuerte, más claro, hasta que una voz, distorsionada y fría, habló directamente en sus mentes. No deberíais estar aquí. Antes de que pudieran reaccionar, la silla comenzó a balancearse más rápido, y la mesa comenzó a temblar. El aire estaba espeso y frío, y el sonido de las sombras parecía crecer en intensidad. Algo había despertado en ese lugar, algo que no debía ser perturbado. Miguel estaba desesperado, tratando de encontrar una salida, pero no había nada allí más que oscuridad y una sensación de urgencia creciente. Las voces se hicieron más nítidas, y podían escuchar claramente el sonido de pasos, pero no había nadie alrededor. Era como si la casa estuviera viva, y les estuviera contando algo que ningún ser humano debería saber. Y entonces, como si finalmente se hubiera cansado de jugar, el silencio regresó. Y en medio de esa quietud, la puerta se abrió sola. Con una única carrera desesperada, Juan y Miguel subieron las escaleras y salieron de la casa. No miraron atrás. Sabían que nunca volverían a ese lugar. Pero lo peor de todo era que el sonido, ese extraño susurro, seguía resonando en sus mentes, y la sensación de estar siendo observados nunca desapareció por completo. Lo que estaba en el sótano, o mejor dicho, lo que despertaron allí, nunca los dejó de verdad. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, era una noche tranquila, un tipo de noche que parecía perfecta para descansar. El viento soplaba suave y el cielo estaba despejado, sin una nube en el horizonte. Las estrellas brillaban intensamente y todo parecía estar en calma. Pero, como en todas las historias de terror, la paz era solo la fachada de algo mucho más oscuro que estaba a punto de suceder. Estaba en casa, solo, con Bosley, mi perro, a mi lado en el sofá. La casa estaba silenciosa, excepto por el suave sonido de la televisión y el tic-tac lejano de un reloj. De repente, un sonido rompió el silencio de la noche. Un leve golpe en la puerta, casi como un susurro. No era fuerte, pero era constante, como si alguien estuviera esperando pacientemente para ser notado. Fui hasta la puerta, curioso, pero al mirar por el ojo mágico no vi a nadie. Extraño, pensé, y volví a la sala, tratando de ignorar el creciente malestar. Pero entonces, el sonido se repitió. Ahora, más fuerte. Golpes cortos y rápidos, seguidos de un silencio absoluto. No era el tipo de sonido de alguien tratando de ser escuchado, sino más bien el de una presencia esperando algo. Comencé a sentirme extraño, una sensación de inquietud que no podía explicar. Bosley, que normalmente estaba relajado, comenzó a gruñir suavemente, como si sintiera algo que yo no podía ver. Miré por la ventana y vi que la calle estaba vacía, nadie a la vista. Pero entonces, algo más llamó mi atención, un tintineo suave, como si algo estuviera siendo movido en las ventanas. Fui hasta allí, y la escena que se desplegaba en mi mente parecía absurda, pero al mismo tiempo, extremadamente real. Alguien estaba intentando entrar a la casa, manipulando las ventanas con destreza. El corazón se me aceleró. Al principio, pensé que podría ser un intruso intentando encontrar una manera de entrar. Pero había algo más, algo diferente en ese sonido, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Me quedé quieto, escuchando, esperando. El tiempo parecía haberse detenido. El sonido cesó de repente, como si fuera un juego que se hubiera interrumpido. Y luego, el silencio. Una oscuridad densa llenó la casa, y en ese momento pude jurar que el aire estaba más pesado. Pero lo que más me desconcertó fue el hecho de que, de alguna manera, sabía que la presencia no se había ido. Todavía estaba allí, al acecho, esperando el momento adecuado para actuar. A la mañana siguiente, cuando finalmente salió el sol,
Todo parecía normal, pero dentro de mí, algo había cambiado. La casa parecía diferente, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. Sabía que la sensación de que algo estaba mal nunca desaparecería. Y entonces, un día, sin previo aviso, ocurrió un nuevo suceso que trajo todo de vuelta. Era un día común, la escuela había terminado y los niños se dirigían a casa. Yo estaba en el mercado cuando escuché una conversación preocupante. Una niña del vecindario había desaparecido. Al principio, nadie sabía qué había sucedido. Pero pronto comenzaron a surgir rumores. La niña había sido abordada por un hombre que se hacía pasar por un pariente. Usaba una sonrisa falsa y una historia convincente. La engañó, llevándola a un lugar apartado, un sótano viejo y oscuro, donde el tiempo parecía detenerse. En ese sótano, el miedo se volvía casi palpable. La niña estaba sola, rodeada por la oscuridad y el silencio. Pero lo que nadie sabía era que ella había aprendido a estar alerta. Sabía qué hacer. Usando todo su valor, encontró una manera de escapar. Sin que nadie lo notara, salió del cautiverio y corrió hacia su casa, dejando atrás no solo una huida, sino una advertencia. Este incidente sacudió a toda la comunidad. Las familias estaban aterradas. ¿Cómo alguien podía entrar en una casa de manera tan fácil e invisible? ¿Qué más podría estar acechando en las sombras? De repente, las calles, que antes parecían tan seguras, estaban llenas de desconfianza. Los niños comenzaron a ser vigilados con más rigor, y los padres empezaron a replantearse todo lo que creían saber sobre la seguridad. Y, aunque la niña había escapado y el misterio no había sido totalmente resuelto, la sensación de que algo aún estaba observando no desapareció. El aire, una vez más, estaba cargado con esa sensación de inquietud. El sonido de los golpes en la puerta, el tintineo en las ventanas, las sombras que bailaban de una manera extraña. Sabía que, tarde o temprano, algo más sucedería. Y cuando eso ocurriera, estaría preparado. La historia de terror no había terminado. Apenas estaba comenzando. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, Ricardo nunca había sido de los que se dejaban llevar fácilmente por impulsos, pero había algo en Ana que lo descolocaba. Se conocieron por casualidad en una cafetería del centro. Él estaba terminando de revisar un proyecto en su portátil cuando Ana se acercó pidiendo un enchufe libre. Iba a ser una interacción rápida y casual, pero la conversación fluyó de forma tan natural que, antes de darse cuenta, ya estaban riendo como si se conocieran de toda la vida. Ana tenía un encanto difícil de ignorar. Cabello castaño con ondas perfectamente despeinadas, ojos verdes que atrapaban la atención y una risa dulce que iluminaba cualquier lugar. Era de esas personas que te hacían sentir especial simplemente con estar cerca. Deberías venir a una fiesta que estoy organizando, dijo ella en su tercer encuentro, con una sonrisa enigmática. Te encantará. Solo los mejores invitados. Ricardo dudó. No era precisamente un amante de las fiestas, pero Ana parecía tan entusiasmada con la invitación que no quiso rechazarla. ¿Cuándo es? Este sábado. Te enviaré la dirección. Está un poco alejado de la ciudad, pero te prometo que vale la pena. Cuando llegó el sábado, Ricardo aún tenía algunas dudas sobre si debía aceptar la invitación, pero se convenció de que solo sería una noche, y pasar tiempo con Ana no podía ser tan malo. Se vistió con cuidado, nada demasiado llamativo pero lo suficientemente elegante, y se puso al volante para dirigirse al lugar. La mansión era impresionante. Estaba en un área remota, rodeada de árboles tan densos que bloqueaban la vista del cielo. La construcción era antigua, con una fachada imponente de piedra oscura y ventanas altas. Había un portón de hierro forjado que se abrió automáticamente al acercarse, como si le estuvieran esperando. Al entrar, Ricardo notó cómo todo parecía meticulosamente planeado. El interior de la mansión era lujoso, con candelabros brillantes y muebles que parecían piezas de museo. Pero había algo extraño en el ambiente. Un silencio incómodo flotaba en el aire, incluso con la suave música de fondo. Los invitados eran igualmente sofisticados.
Hombres y mujeres con trajes impecables charlaban en pequeños grupos, pero Ricardo sentía que había una desconexión. Las risas sonaban vacías, las conversaciones parecían superficiales, como si todos estuvieran interpretando un papel. Ana lo encontró rápidamente, y por un momento, su presencia le trajo algo de alivio. «Qué bien que has venido», dijo ella, cogiéndolo del brazo con un gesto posesivo. «Quiero que conozcas a algunas personas». Ricardo siguió a Ana, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad. Los primeros minutos fueron normales, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Cada persona que hablaba con Ricardo hacía preguntas invasivas. ¿Vives solo? ¿Tienes familiares cerca? ¿Has contado a alguien dónde estás esta noche? Intentó esquivar las preguntas con respuestas vagas, pero la insistencia comenzaba a irritarle. Ana, por otro lado, parecía no notar su incomodidad. Reía, hacía comentarios encantadores y actuaba como la anfitriona perfecta. Fue entonces cuando Ricardo notó algo extraño. Nadie bebía ni comía nada. Las copas de vino permanecían intactas en las manos de los invitados, y las mesas decoradas con aperitivos estaban tal y como las había visto al llegar. Mientras caminaba por el salón, intentando disimular su inquietud, un hombre se le acercó. Era alto, con cabello gris y una mirada cargada de urgencia. «Debes irte», susurró el hombre, con los ojos clavados en Ricardo. «Ahora, antes de que sea demasiado tarde». Ricardo se quedó sorprendido. «¿De qué estás hablando?» «Lo que sea que ella te haya dicho, no le creas. Ana no es quien crees que es. Y esta fiesta no es una fiesta». Ricardo miró a su alrededor, notando que algunos de los invitados parecían observarles desde lejos. Quiso hacer más preguntas, pero el hombre lo interrumpió. «Si quieres vivir, sal de aquí antes de la medianoche». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció entre los invitados, dejando a Ricardo con una mezcla de miedo y confusión. Miró el reloj en la pared. Aún eran las 9. Ana reapareció a su lado, con la misma sonrisa radiante de antes. «¿Todo bien? Pareces distraído». «Sí, solo pensaba en salir a tomar un poco de aire». «Claro», respondió ella, aunque había algo en sus ojos, un brillo que Ricardo no podía descifrar. Salió al jardín, pero en lugar de relajarse, sintió cómo crecía su miedo. La mansión parecía un escenario, y él, el protagonista. Y lo que fuera que estuviera representándose, no quería estar allí para descubrir el final. A partir de ese momento, la noche comenzó a desarrollarse como una pesadilla. Cada paso que daba Ricardo, cada conversación que escuchaba, parecía empujarle más cerca de una verdad terrible. Algo estaba profundamente mal en aquella mansión, y tenía que encontrar una forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde. A veces, el peligro no viene de monstruos o fantasmas, sino de personas que parecen humanas, pero no lo son. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.